Aquí está el abogado Vidal, ¿no? Para Así es, compartir con Matías nosotros. Vidal. Matías Vidal. Porque lo adelantábamos hace Sí. un ratito. Hay una estafa de WhatsApp esta semana que estuvo preocupando porque son miles las personas afectadas. Matías tiene, por supuesto, toda la información para que estemos atentos ante todo. Matías, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué está pasando con WhatsApp? Bueno, en realidad no es nuevo lo que estamos viviendo, sino que no es ni más ni menos que una nueva modalidad de la típica estafa informática, que lo que busca es vulnerar el eslabón más débil de la cadena, que es y va a seguir siendo el factor humano. Claro. Entonces lo que estamos viendo en este caso es que hay aplicaciones maliciosas, es decir, software que tienen un virus adentro, que el usuario descarga de manera totalmente inadvertida, virus que infecta el teléfono y empieza a hacer desastres. Recopila información, se suscribe a plataformas de pago, sin que uno se entere, por supuesto. No me y digas. cuando uno toma conocimiento de esta situación, bueno, ya claramente es demasiado tarde. ¿Qué hay que evitar para no caer en la trampa? Es una pregunta que me cuesta mucho responder cada vez más porque la amenaza se va sofisticando a medida que pasa el tiempo. Vemos hace un rato el lado lindo de la tecnología, este es un poco el lado B. Una que recuerdos a los jubilados, ¿no? No te pierdas no sé, el ajuste salarial, qué sé yo, hace clic o la acá, vacuna. ¿no? Exactamente. O la vacuna en su momento, exacto. Bueno, se habla de que en realidad una estafa es una metodología de ingeniería social. Este nombre un poco rimbombante en realidad refiere No es a rimbombante para nada. que se busca manipular al sujeto y siempre se apoya en la coyuntura, ¿no? En la ocasión. En su momento era el tema de las vacunas, después fue el viaje a Qatar. Es decir, la modalidad del momento llama la atención, busca siempre un impacto emocional, ya sea por miedo o por euforia, por alegría, y busca que uno tome una decisión ya. No te pierdas, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Normalmente lo que yo digo es, si la limosna es demasiado grande, Hay que sospechar, hay que exactamente. Hasta el santo desconfía. Exactamente. dice. Ahora, esto te lo pregunto como abogado, ¿no? Porque vos explicabas recién que de repente te aparecen, por ejemplo, gastos que vos no hiciste por suscripciones. Legalmente, ¿hay posibilidad de que uno desconozca estos gastos? Digo, si yo hoy voy a el emisor, ¿no? Puede ser el banco emisor de la tarjeta o directamente quien emite la tarjeta. Hablamos de estas grandes empresas internacionales. ¿Hoy existe un abanico, un paraguas, como para que estas empresas reconozcan que hay estafas virtuales por las cuales, por ejemplo, te pueden aparecer gastos de este tipo que vos no hiciste? Sí, por supuesto. Lo que es importante acá es diferenciar de qué estafa estamos hablando y qué fue en concreto lo que pasó. Todo lo que involucre tarjetas de crédito normalmente le da más cobertura al usuario. De hecho, yo recomiendo, cuando uno vaya a hacer compras en internet, privilegiar la tarjeta de crédito antes que la de débito. ¿Por qué? Ok. La de crédito es el dinero del banco, la de débito es tuya. Claro. Entonces, ahí hay una diferencia muy Está bueno importante, ese dato. sumado a que las tarjetas de crédito suelen venir con seguros. ¿La de crédito es el dinero del banco o el crédito de la tarjeta o ambas cosas? Bueno, en realidad ambas cosas, hay Claro, que ver pero en el cómo momento está estás usando el dinero del estructurado banco. el contrato, Claro. pero no deja de ser un préstamo, es un Claro. adelanto, no es tu propia plata. Cuando vos pagas con la de débito, el problema pasa a ser tuyo. Con la de crédito, por cómo está estructurado, hay más protección al consumidor porque Está muy entra bien. Podés la regulación desconocer el financiera. consumo, por ejemplo, Exactamente. Y respecto a qué pasa si te sacaron tu dinero, tu plata del home banking, bueno, existe posibilidades de reclamar, por supuesto, no te la hacen fácil, esto está claro, cada uno defiende sus propios intereses, pero existe un deber de seguridad en cabeza del banco. Deber de seguridad que aparte es dinámico, esto quiere decir que se tiene que ir actualizando en función de la amenaza. Lo que el año pasado se consideraba suficiente en cabeza del banco porque no se les exige evitar 100% el resultado lesivo. Se les exige poner a disposición medios para obstaculizar que el consumidor salga lesionado. El tema es, si vos sabés que hay una vulneración de seguridad y no lo vas adaptando, no tomás medidas, bueno, acá es donde se crea una fisura legal para ir contra los bancos. ¿Cuáles son las trampas más habituales para ayudar a la gente a entender a dónde tiene qué es lo que tiene que evitar? Bueno, una serie de consejos básicos que uno puede dar en este sentido es, en primer lugar, siempre desconfiar de lo que llama mucho la atención por ser demasiado bueno. Después... Nadie regala nada. Exacto. Arrancamos por acá, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad. Exactamente, esa es la primera recomendación. En segundo lugar, si entra correo no deseado, por algo es, uno tiene que ser un poco suspicaz. Ahora estamos hablando del mail. Hablando del mail, porque en realidad en materia de estafas informáticas tiene tantas modalidades, estoy tratando de abarcar de forma general cuáles serían los Hay más mensaje comunes. de texto, hay mail, hay WhatsApp, hay redes sociales
de la IG, hay la de Face, etcétera. En todos Totalmente. lados te llegan trampas. Totalmente. O sea, es como un aluvión de trampas. Exactamente, pueden venir por cualquier lado, pero la idea es la siguiente. Vas a tener algún tipo de mensaje que probablemente vos no pediste con una llamada a la acción, es decir, te van a instar a hacer algo, de un remitente que es desconocido probablemente, pero que trata de cierta manera, aparentar legalidad, aparentar cierta credibilidad. Probablemente haya algún enlace, probablemente te vayan a pedir un código. Bueno, nunca, pero nunca, nunca pasar un código que no fue solicitado por ustedes, menos por teléfono, porque esto Claro. también es otra de las posibilidades, ¿no? Uno inicia un trámite, después te llaman por teléfono, se hacen pasar por esa empresa, te piden Hay un mucha código. base de datos de todos nosotros que antes hablábamos de inteligencia artificial, que es lo que utilizan, o sea, que las compran, ¿no? Sí. Los grupos de estafa. Y a partir de ahí tienen información nuestra que es como el primer paso para Sí, caer. el famoso análisis del Big Data, que hay de todo Exactamente. nuestro dando vueltas y... Bueno, eso es un tema muy interesante porque en materia de regulación penal, todo lo que tiene que ver con filtrar bases de datos o todo lo que son actos preparatorios de delitos hoy en día no está penado. Ah, Entonces hay un gran mercado negro que está por fuera de la regulación y que se podría atacar justamente para evitar poner en peligro a los usuarios. Y eso no se está haciendo. Cada vez que hay una filtración de seguridad, ya sea de una base de datos pública o privada, esa información queda dando vueltas por la red, se vende en la Deep Web, para lo que la gente no sabe que estamos hablando, es la parte de Internet que no Sí. sale en Google, en el buscador, Sí. sino que hay que ser un poquito La más Internet sofisticado. profunda. Claro. Exactamente. También sale la Dark varias Web, capas de la cebolla Es dentro, la digamos. más profunda. más profunda, donde digamos que está lo más complicado. Bueno, Sí. hay transacciones comerciales, obviamente en este mercado negro, con nuestra información confidencial, que eso después se utiliza para preparar estafas. Se va segmentando en función de las categorías, los perfiles de usuarios. Lo mismo que haría una empresa para segmentar una estrategia de marketing, bueno, lo hacen estos cibercriminales para ver cómo atacar a las víctimas en función de sus características. hoy Sin en día- interacción, perdón, No, no, dale, sin sí. interacción no puede haber ciberestafa. Bueno, es un punto súper interesante ese. El eslabón más débil de la cadena de seguridad informática es el factor humano. Esto quiere decir que uno tiene que hacer necesariamente algo para abrirle la No es puerta. que te entran de es, nada. es un alivio, quizá Sí, también. salvo, de cierta forma. Siempre hay excepciones. Siempre hay una excepción, el delito de ransomware, que no es lo Que que es lo que vemos- pasó esta semana con las Exactamente. farmacias, ¿no? Que mucha gente no pudo acceder a los Exactamente, descuentos. pero eso estamos hablando de un caso muchísimo más Muy grave. particular. Normalmente tenés gente, especialistas, ingenieros, gente muy capaz, muy formada para hacer una agresión virtual de esas características, porque eso se denomina secuestro extorsivo de datos. Son bandas que operan interjurisdiccionalmente, es decir, el ransomware no es la amenaza a la que está expuesta la población en general, Claro. que este tipo de amenazas requerirían medidas de ciberseguridad a la altura, que esto obviamente es muy recomendable para las grandes empresas. Para el público de a pie, Claro. tengan en cuenta que siempre la estafa virtual va a empezar con ustedes. Te hago la última muy cortita. A veces pareciera que la gente que estafa no termina cayendo preso, no pasa nada, no hay consecuencias. ¿Hay que denunciar o no? Yo siempre recomiendo lo mismo, hagan la denuncia, Bien. porque no saben, no saben hasta dónde puede llegar lo que ustedes inicien, si se abre una investigación o no, si se acumulan varios procesos en trámite. Está bien. Es difícil, entre otras cosas, porque estamos hablando en general de personas interpuestas Está claro. que no necesariamente operan de manera local. Está claro, son bandas Entonces, internacionales. Está bien. es complejo la investigación, pero no dejen de hacer la denuncia. Matías, Vidal, gracias por venir, Muchas ¿eh? gracias por la visita. A ustedes por la Hablamos- invitación.